Ya estamos. ¿Estamos en vivo? Sí, lee. Ya estamos. Veteranos, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una sesión más de Bitácora de Veteranos. Aquí nos encontramos con Pepe. Pepe, ¿cómo está? Buenas noches. El fondo que ven no es una casa del terror, sino al contrario. Es una zona en la que estamos sentados ahorita en el Santuario Patriótico, reducto número 2, que esto le va a dar adicional a lo que normalmente contamos en Veteranos, un detalle importantísimo. Estamos en suelo donde realmente ocurrieron los hechos de la batalla de Miraflores. Tenemos un par de invitados de primer nivel y creo que la charla va a ser particularmente interesante y muy emotiva además. Pepe, te invito a que presentes a los invitados, por favor. Adelante. Veteranos, ¿cómo estamos? Lo que sigue, veteranos, buenas noches. Ya veo que se están conectando. Me da mucho gusto. Los saludos de siempre para todos los que nos siguen. Y bueno, decirles que John no es un tótem, existe, tiene cuerpo, mírenlo, ahí está, habla, no es muñeco ventríloco, acá está. Bueno, nosotros hemos visto que sería interesantísimo hacer esto en el Santuario Patriótico Reducto número 2 para un poco resaltar lo que aquí pasó y los peruanos que pelearon aquí, sobre todo aquellos que no tenían ningún tipo de entrenamiento militar, pero vieron que estaba peligrando su tierra, su gente, y se pusieron las armas al hombro y vinieron aquí a combatir. Y eso es lo que tenemos que rescatar del ADN del peruano, que es un guerrero. Así que, y antes de presentar a nuestros invitados, decir pues que ahora nos toca nuestra trinchera, nuestro reducto número 1 es la Constitución. Tenemos que defenderla. Así que, muchachos, si no han firmado esos planillones para evitar esta asamblea constituyente que nos quieren meter hasta por los ojos y hacen propaganda de radio por todos lados, firmen no a la asamblea constituyente, por favor. Va a quedarle otro comentario, ahora que comentó lo de Totem, se darán cuenta que realmente es canoso. Ya, bueno, este programa no va de nosotros, va de nuestros invitados, así que disculpen las fallas de origen porque no somos productores de televisión ni nada, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que tengan acá una linda historia. Entonces aquí estamos con el capitán de navío Gaetano Guevara, nuestro historiador estrella, y el que tiene el museo en estas condiciones tan extraordinarias, el señor Rafael Moreno, que también nos van a dar pues esta charla espectacular sobre lo que aquí pasó. Nosotros vamos a hacer las preguntas en off, porque realmente a nosotros nadie nos quiere ver, porque ya están hasta el gorro de vernos, pero sí, lo importante son ellos. Así que, comandante Guevara, ¿cómo está? Buenas noches, Rafael. Buenas noches, bienvenidos a Bitácora de Veteranos. Buenas noches, ¿cómo están, veteranos? Hoy día tengo el honor de visitar al reducto número 2, ¿no? En la trinchera de la patria, donde corrió sangre peruana, sangre chilena, en un conflicto del siglo XIX, 1879-1883. Un 15 de enero de 1881, ¿no? La juventud peruana, los adultos mayores, los niños, desarrollaron en Miraflores una lección de honor, una lección que todos los peruanos debemos tener presente y que está a cargo, su cuidado, su respaldo, ¿no? De nuestro amigo Rafael, a quien tengo el gusto de conocer el día de hoy y que tengo mucha emotividad por el honor de poder estar acá gracias a la Municipalidad de Miraflores, ¿no? Y como miraflorino, como vecino y como marino, infante de marina, es un honor para todos ustedes el día de hoy poder estar a la expectativa de las preguntas y de toda la información que pueda dar, ¿no? A lo largo de mi pequeña experiencia académica y profesional. Rafael, buenas noches. Buenas noches, veteranos, buenas noches, Gaetano. Es la verdad un gusto para mí, a nombre de la Municipalidad de Miraflores, darles la bienvenida al Museo del Sitio Andrés Avelino Cáceres, ubicado en el Santuario Patriótico Reducto número 2. Y nos ubicamos actualmente en lo que vendría a ser la réplica de lo que era la estación del tren de Miraflores. En el día de la batalla de Miraflores, el 15 de enero de 1881, la estación del tren de Miraflores quedaba en donde actualmente se encuentra la estación del Metropolitano, la estación Ricardo Palma, algunos metros más lejos de aquí. Ahí estaba ubicada la estación del tren de Miraflores, que era la ruta del tren que venía de Lima, Miraflores, Barranco y Chorrillos. Y precisamente en la estación del tren estaba ubicada, el día de la batalla, estaba ubicada una Cruz Roja, un hospital para dar primeros auxilios.
Y en la década de los años 70 del siglo XX se encontraron los planos originales de lo que era la estación del tren. Y en el año 1992, cuando era alcalde de Miraflores el doctor Alberto Andrade, se tomó la decisión de reconstruir la estación del tren, porque verdaderamente la estación había servido no solamente repito, como hospital de sangre y para darle los primeros auxilios a los heridos peruanos que salían del reducto 1, del reducto 2 y del reducto 3, sino que adicionalmente habían ocurrido hechos lamentables en la estación, como fue cuando los chilenos entraron al balneario Miraflores alrededor de las 6:30, 7 de la noche del día de la batalla, 15 de enero, hicieron el repase de los heridos que encontraron en la estación y posteriormente procedieron a incendiarla y destruirla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar aquí un poco comentándoles los hechos de la historia y mostrándole algunas de las cosas que tenemos muy valiosas para mostrar y para enseñarles en las salas que tenemos aquí en el museo. Buenísimo, Rafael. Ahora, una pregunta. Esta línea del reducto, o sea, que acá vemos la trinchera, o sea, yo me paro acá al frente y veo un montículo, ¿qué extensión tenía? Mira, originalmente, primero que nada, ustedes ven la línea, el parapeto defensivo cubierto de piedra. Claro. Originalmente era un parapeto de tierra atizonada, de tierra compactada. En la década de los años 40 del siglo XX, el ejército, en conjunto con la Municipalidad de Miraflores, para preservarla, para cuidarla, tomaron la decisión de empedrarla. Pero digamos que las dimensiones originales eran, por el lado que hace al Zanjón o la vía expresa, cruzaba el Zanjón, iba hasta la avenida Benavides, hasta lo que actualmente es probablemente el Instituto de la Universidad San Ignacio Loyola. Ajá. Y por el lado de aquí, por el otro ala, digamos, cruzaba también la avenida Benavides y iba hasta lo que en la actualidad es el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres. Esas eran las dimensiones originales del parapeto del reducto número 2. Ah, interesante. Y ahora, comandante Guevara, usted que nos estaba contando ahí detrás de cámaras, ¿quiénes construyeron o quiénes levantaron estos parapetos cuando ya sabían que se venía Chile? Porque en algún momento se han argüachado, ya vienen los chilenos, ¿qué hacemos? Mira, en un primer momento, el dictador Pierola, que era el que estaba a cargo de la defensa de Lima, él estimaba, ¿no? No tenía mucho conocimiento militar, pero tenía mucho impulso. Era un político de carácter, ¿no? Y él creía de que los chilenos iban a venir por el norte, ¿no? Estaba convencido de que los chilenos iban a desembarcar por el norte y que iban a entrar a Lima por el norte. Es así que él manda a construir la ciudadela Pierola. La mayoría de constructores, la mano de obra, en realidad era empleado por los ciudadanos chinos que en esa época habían venido 30 años antes, no habían migrado desde Cantón, desde China, para hacer mano de obra de las haciendas a fin de reemplazar a los afrodescendientes que ya habían sido liberados por Ramón Castilla. Entonces, estos ciudadanos chinos, estas cuadrillas de chinos, previo pago, ¿no? Incluso creo, hay unos documentos, me parece, del Club Nacional. Por favor. Como no, se ha logrado ubicar en el Club Nacional que para efectos de poder terminar la construcción del reducto número 2, se hizo un almuerzo entre los asociados del club para poder contratar cuadrillas de peones o de estos ciudadanos chinos para poder terminar la construcción. Y adicionalmente también se ha encontrado inclusive el menú que se sirvió en ese almuerzo y adicionalmente la contribución que cada asociado hizo para que se pudiera concluir con la edificación, ¿no? Asociados que me imagino después combatieron en la misma trinchera que mandaron a hacer. Muchos de Claro. sus hijos o familiares combatieron aquí en el reducto número 2. Qué loco, qué loco. Sí. Y comandante Guevara, en ese momento, o sea, el 15 de enero, o sea, previo, o sea, o el 14 de enero, ¿qué estaba haciendo la Marina ya disgregada por todos lados porque ya se había acabado la campaña naval? Estaban integrados en los ejércitos de tierra. Mira, Pepe, la pregunta es más amplia, ¿no? En el sentido de que la Marina prácticamente termina sus operaciones navales el 17 de marzo de 1880 con la doble ruptura de Arica por el BAP Unión, Correcto. por la corvette Unión, Correcto. por un buque invencible, un buque invicto. La corvette Unión, al regresar al Callao con esta proeza, esta hazaña que da orgullo al marino peruano, ¿no? Que un buque de madera pasó por entre 6 buques chilenos en la bahía de Arica, ¿no? Y el mismo día, a las 5 de la tarde, salió
¿no? Por donde entró, ¿no? Esa es la Marina de Guerra del Perú. Entonces, ese Vía Unión regresó y los chilenos, ante tremenda situación, porque había un desconcierto en las autoridades políticas de qué había pasado y el refuerzo que había traído la Unión Arica con la lancha Alianza, mandan a los buques de Chile, empieza el bloqueo del Callao el 10 de abril de 1880. En paralelo, la Armada peruana, dado que ya no podía hacer movimientos, dado la escuadra chilena en el Callao, organiza el batallón Guarnición de Marina, ¿no? Guarnición de Marina, a cargo del capitán de navío Juan Fanning García, ¿no? El capitán de navío está en retiro, tenía 60 años, ¿no? Y como la vez pasada me dijiste, ¿no? Claro. Era parte de los veteranos, Claro. y se activa, ¿no? Y forma un batallón de 600 plazas, batallón que empieza un 10 de enero con una resolución del dictador Pierola, ¿no? Y va a darse la ocupación de las plazas en manera progresiva. Empezaron con 150, con 200 tripulantes. Guarnición de Marina que va a estar en el Callao, ¿no? Guarnición de Marina que va a estar en el Callao va a ser las tripulantes de las lanchas peruanas de las fuerzas sutiles que nos habla el almirante Yávar. Las fuerzas sutiles son la resistencia de la Marina peruana ante el bloqueo de la escuadra chilena. Y mira cómo es la vida, un día como hoy, ¿no? Un 15 de la madrugada del 16 de septiembre, ¿no? Estos Guarnición de Marina van a dar un golpe de mano en la isla San Lorenzo. Mira, no nos hemos puesto de acuerdo en la fecha, sí, pues. y sin embargo coincide, y es un homenaje a estos hombres, ¿no? Que se van a la isla San Lorenzo en lanchas a golpear a los chilenos, pese a la desventaja numérica, material, que es lo que caracteriza al peruano. No nos rendimos. Entonces, un día como hoy, Guarnición de Marina está enfrascado en estos combates que habían en la bahía. Es llegado al 13 de enero, ¿no? Los chilenos ya habían desembarcado, primeramente desembarcan en Pisco, de ahí avanzan, comienzan a tener la sorpresa de ver que no había ninguna resistencia en el sur, porque la resistencia la habían organizado en las líneas de San Juan, ¿no? En el Cerro Vive el Perú, en el Cerro Zigzag, lo que actualmente es la Campiña, donde queda el centro de instrucción de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Ahí se puso al ejército de línea, una línea muy extensa, cerca de 14 kilómetros, y la reserva se puso en una segunda línea en Miraflores. Para los entendidos militares, esta estrategia no era la adecuada. Sin embargo, Pierola era el que mandaba, ¿no? Y Pierola dispuso dos líneas de defensa, San Juan, ¿no? Y Miraflores. Al hablar de reductos es algo exagerado. Estos reductos, en verdad, como lo ha dicho Rafael, eran montículos de tierra para poder disparar, ¿no? Potreros, tapiales. Que no llegaron a terminarse en su momento. O sea, a las finales, en forma inconclusa, se tuvo esta situación. Pero el servicio de espionaje chileno, muy eficiente, que se había organizado años previos a la guerra, con el embajador chileno acá en Lima, ¿no? Claro. Que lo dice Guillermo Parvex, un historiador chileno que te mencioné la vez pasada. Parvex toca muy bien el tema del servicio secreto chileno en la guerra del Pacífico. Había un ciudadano danés, ¿no? Que se va a hacer parte del reducto. O sea, va a estar observando meses previos toda la disposición y todos los croquis habidos y por Le haber. pasó el guacho a toditito. El ingreso a San Juan, ellos entran por la zona donde estaba desguarnecido. El ingreso a San Juan. Lo hacen rápido, lo hacen en la noche. Y en Miraflores, igual, se agrupan frente a Miraflores, en una línea de extensión que la defensa empezaba desde Quebrada Armendáriz hasta La Molina, ¿no? Lo que va a ser Ate, ¿no? Sí. Y el 9 de enero... Pero esa línea es gigante, o sea, Uf, ¿cómo imagínate. se defiende eso? Ese fue Claro. tremendo error, eso es lo que yo te digo, ¿no? O sea, en una defensa no podría haber un largo si no había un fondo, ¿no? Claro. Por eso ahí no había mucha doctrina militar. Claro, bueno, usted que es infante ahí nos da cátedra de eso, pero Claro. definitivamente, claro. Pepe, los reductos eran temáticos. Había, como dice el comandante Guevara, 10 reductos aproximadamente, que eran desde la línea costera del malecón, el reducto número 1 ubicado hacia la quebrada de Armendáriz, en la Ya. calle Juan Fanning, Ujú. el reducto número 2, el reducto número 3 ubicado acá a 1 kilómetro en el parque Leoncio Prado, el reducto número 4 en el parque Villavicencio, el reducto número 5 ahí en Primavera, en Angamos, mucha Correcto. gente conoce, Claro, que sí. es el reducto número 5, pero habían 10 reductos, hasta más allá de Ate, más allá del Hipódromo de Monterrico. Los reductos que intervienen en la batalla ese 15 de enero son los 5 reductos,
¿no? Del 1 al 5. Pero ¿Están todos dotados con la misma cantidad de gente o algunos más, otros menos? Depende, probablemente unos más que otros menos, pero en realidad en promedio 450 personas defendía cada punto defensivo, ¿no? Claro. La gente de Marina, ¿dónde está ubicada? En el 2. Aquí. Acá en el 2. Sí, No en el 1. No, en el 2 y en el 5. exactamente. En el 2 estaba el guarnición de Marina con 524 tropas efectivos y 30 oficiales, ¿no? Al mando de Juan Fani. Y 300 hombres del Guardia Chalaca que estaba en el reducto de Surquillo, Sí. que habían venido en tren desde el Callao, del Callao se habían ido a Lima y de Lima habían venido en tren a Miraflores, en el tren que había de Lima a Chorrillos. Esos trenes son los primeros en Sudamérica que construye Ramón Castilla. Entonces, el día previo, el 14 de enero, el Guardia Chalaca y el guarnición de Marina que estaban en el Callao como dotación ante cualquier desembarco chileno, es movido por disposición de Pierola a Miraflores. Llegan en tren, ¿no? El Guardia Chalaca no llega completo por la capacidad del tren. O sea, llegaron 300 hombres de los 500 que tenía. Los dos batallones de Marina eran 500 hombres. O sea, eran 1000 en total marinos. Pero llegan a 800. 500 de guarnición de Marina que se establece acá en el reducto número 2 a órdenes de Cáceres. Cáceres es el jefe de división. Del 1 al 5 ese era el sector de Cáceres. Perdón, del 1 al 4 era Cáceres y del 5 al 8 era Suárez, que era el centro, ¿no? Estaba dividido en 3 divisiones, igual que los chilenos atacaban en 3 divisiones, pero los chilenos concentraron su ataque sobre este reducto y la parte de la quebrada Armendáriz por razones de contar el fuego de apoyo naval. Habían 4 barcos Sí. que comienzan a disparar para apoyar el avance de sus tropas. Los reductos tenían un jefe civil y un jefe militar. Cada reducto contaba con un jefe civil y un jefe militar. Por ejemplo, el jefe civil del reducto número 2 era Ramón Ribeiro, El bisabuelo del escritor. del escritor. El jefe militar del reducto 1 y el reducto 2 era el coronel Andrés Avelino Cáceres. Los reductos eran temáticos. ¿Qué quiere decir? Que a uno como civil le correspondía estar en un determinado regimiento en función de lo que hacía o de su profesión, o sea, oficio o profesión. Para situarnos aquí donde estamos en el reducto número 2, los civiles que habían sido congregados en el regimiento número 4 de la Reserva pertenecían básicamente a la magistratura, al Poder Judicial, empleados civiles de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, jueces, estudiantes de Derecho de la Universidad de San Marcos, estudiantes del colegio, jóvenes del colegio Nuestra Señora de Guadalupe, de cuarto, quinto de media, y también oficios, ¿no? Panaderos, artesanos, algunos bomberos. Entonces todos ellos conformaban el regimiento Reserva número 4, que estaba ubicado acá en el reducto número 2, bajo las órdenes del coronel de la Reserva Ramón Ribeiro y bajo las órdenes del coronel del ejército Andrés Avelino Cáceres. ¿Pero no había una dualidad ahí o cada uno era independiente o cómo funcionaban En realidad deberían de articular, ¿no? Pero claro, en realidad, cada uno por su lado? ¿Y La- qué experiencia tenía Ramón Ribeiro, por ejemplo? Nada, él simplemente, bueno, ponte acá, compadre, y ya defiende. Cuando hubo la convocatoria de la Reserva por parte de Pierola, durante los meses de noviembre y octubre y noviembre del año 1880, se hacían algunas prácticas militares, entre comillas, en lo que es hoy la Pampa de Amancaes, o en ese momento era la Pampa de Amancaes, ¿no? Claro. Donde se congregaban los reservistas, se les distribuía, digamos, 10 balas y se turnaban los rifles que tenían para hacer prácticas de tiro, ¿no? Entonces, digamos que esa era toda la preparación militar que los reservistas tenían. Y como Palma mismo lo cuenta, esas prácticas domingueras militares terminaban muchas veces en comilonas y en francachelas, o sea, no eran tomadas tampoco con mucha, digamos, seriedad, ¿no? Rigurosidad militar. Rigurosidad militar, exactamente. Claro, Esa era la gente que concurría a estas prácticas y los que conformaban estos regimientos de reserva. Pero igual estaban ahí listos para... Pero estaban dispuestos, Claro, ¿no? Estaban dispuestos. eso es lo importante. Exactamente, sí. El día previo, el 13 de enero, en San Juan, los chilenos avanzan y la resistencia se hace fuerte en el Morro Solar. En el Morro Solar va a quedar el general Iglesias, ¿no? Defendiéndose, pero rodeado por todo el ejército chileno, ¿no? Entonces van a capturar al general Iglesias, va a perder su hijo, su hijo va a morir, él va a ver el cadáver de su hijo, ¿no?
Inmediatamente el general Baquedano, chileno, va a ordenar que el general Iglesias, acompañado de un representante político del gobierno chileno, vaya donde Pierola para pedirle un armisticio, para pedirle que hagan un arreglo diplomático con la finalidad de poder evitar mayor derramamiento de sangre. Sin embargo, en realidad lo que los chilenos estaban haciendo era ganar tiempo, porque el ingreso del Morro Solar a Chorrillos tenemos que tener en cuenta que era un balneario cosmopolita. Era un balneario donde había muchos extranjeros. Era como Asia. Era el Asia de la época, pero había muchos extranjeros, porque acá había el comercio del guano. Entonces habían más de 50.000 extranjeros en Lima. Lima era una ciudad cosmopolita, no de esa época, sino de 1840. Entonces, la soldadesca chilena en realidad era muy motivada por sus oficiales de entrar a una zona de lujo, ¿no? Y inmediatamente triunfaron en San Juan al mediodía, ya estaban en Chorrillos. Va a haber licor, van a entrar a las casas, va a haber violaciones, va a haber robo, muy bien graficado en el cuadro de Edna Velarde. Que lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver ahora. Tenemos 3 cuadros. ¿No? Un cuadro muy bien que grafica la situación, ¿no? Y hay una desorganización. En las memorias de Cáceres dice que en la noche le dice a Pierola órdenes para ir a atacar, dado de que el desconcierto que estaban creando los chilenos en una orgía de sangre y fuego que se podía apreciar desde Miraflores, ¿no? Chorrillos ardía, ¿no? Baquedano sale de Chorrillos, estaba instalado en Chorrillos, pero él sale porque comienza a correr el incendio. Entonces Baquedano se retira y manda a su mejor oficial, que era el comandante Dublé, un oficial muy querido en las tropas chilenas porque era un oficial valeroso, que compartía las penurias de las marchas con las tropas. Diego Dublé. Lo mandan a poner orden, a tratar de llevar a filas, ¿no? Al personal que se había dispersado, ¿no? Y que estaba pues ya disparándose entre ellos por arrebatarse los licores, el botín, ¿no? Entonces Dublé fallece en esa acción, le meten un balazo, la gente estaban completamente ebrios, y Cáceres recibe de Pierola la negativa, dada de que ya había la coyuntura de que había un armisticio que lo había enviado los chilenos, que en realidad estaba ganando tiempo por el tema de tenía que recuperar y ordenarse y también verificar la información proporcionada por sus espías. Los chilenos tenían un gran sistema de espionaje, como te digo, que Guillermo Parvex lo ha reflejado en su libro, ¿no? Que fue éxito de ventas en la Feria de Santiago, de la Feria del Libro. Pero también debemos recordar que Arturo Prat Chacón, el comandante Prat, fue uno de los mejores espías que tuvo Chile, ¿no? Años previos, en 1878, él va a estar en Buenos Aires. Arturo Prat era un abogado, o sea, era un marino que había estudiado para abogacía y había estado en la reserva, ¿no? Ejerciendo su abogacía. Prat era una persona que tenía mucha cultura, ¿no? Y dentro de la cultura que él tenía, él dio las palabras de duelo de un almirante chileno muy famoso de la campaña de la independencia, ¿no? Entonces, lamentablemente Prat no era muy simpático para el almirante que en ese momento estaba a cargo de la escuadra chilena, por razón que lo dejan en Iquique. Prat, el año previo, estaba haciendo espionaje en Buenos Aires, es detectado, ¿no? Y los informes que manda Prat, que mandaba telégrafo a la Embajada de Chile en Inglaterra, y de Inglaterra mandaban la información a Chile, pero los argentinos sí lo detectan a Prat. Entonces, en los informes que Prat hace, ¿no? Ya se dirigen hacia el tema de Perú, hacia el norte, dado que la Armada Argentina en ese momento había comprado buenas unidades navales, y los chilenos también ya descartan la defensa de la Patagonia, que le correspondía a ellos, ¿no? Y se lanzan al tema de la campaña del norte, ¿no? Eso es lo que yo más o menos te grafico, el nivel de espionaje y del conocimiento de las disposiciones de las fuerzas, que en todo momento lo tenían. Años previos, un día antes de la batalla, siempre tenían un buen conocimiento. Guillermo Billingsburg, ¿no? Va a ser un oficial peruano que va a estar en San Juan, que después va a ser presidente del Perú. Claro. Él el 5 de enero detecta a un soldado chileno infiltrado en San Juan. Ya con eso te grafico todo. ¿Uniformado? Sí, claro. Uniformado, por parte del ejército peruano. Wow. Guillermo Toro se apellidaba el soldado. Lo remite a Pierola y le dice: este es un espía de Chile en filas.
a ese nivel llegaban, ¿no? Claro, o sea, siempre un paso adelante los chilenos todo el tiempo. Muy buen servicio de espionaje. Los Hasta ahora. Los reservistas fueron movilizados por Pierola el día de Navidad del año 1880, el 25 de diciembre, la reserva de Lima marchó a los reductos. Y una de las primeras tareas cuando llegó el regimiento número 4 a ubicar acá su posición en el reducto número 2, una de las primeras tareas que mandó el coronel de la reserva, Ramón Ribeiro, fue limpiar el frente del reducto. El reducto en ese momento tenía una especie de bosque de olivo, una especie de olivar. Entonces eso de alguna manera iba a servir mucho más a los atacantes que a los defensores. Entonces una de las principales tareas que se comenzó a hacer aquella mañana de Navidad del 25 de diciembre del año 1880 fue una limpieza del terreno, ¿no? Tratar de retirar todo aquel elemento que pudiera servir, como repito, más para los que atacaban que para los que defendían, ¿no? Los reductos, la gente que viene, que los reservistas que llegan a los reductos, como bien lo comentó el comandante Guevara, ven la noche del 13 de enero y el 14 los fuegos de Chorrillos, ven los incendios de Barranco, y de alguna manera ellos estaban observando todo esto que estaba ocurriendo, ¿no? Y tenían las noticias de los que habían sido replegados o habían salido retirados de San Juan y de Chorrillos, que llegaban y eran contenidos acá en la línea de Miraflores y que un poco les contaban lo que había ocurrido, ¿no? Claro, ¿y en qué momento, empieza ya la batalla por una simple coincidencia, casualidad, por ahí un disparo que se va y ¡pum!, y arranca todo? Como muy bien creo que lo contó el comandante Guevara en una anterior oportunidad, el día 15 de enero, alrededor de las 2:30 de la tarde, al general chileno Baqueano, junto con su estado mayor, digamos 15 jinetes que lo acompañaban, quería observar un poco las posiciones defensivas, sobre todo del reducto 1, del 2 y el 3, y se aproximó a caballo a observar estas posiciones, y probablemente uno de los ex militares que habían estado en San Juan y en Chorrillos, ya ubicado entre reducto y reducto, le provocó por la cercanía, dispararle, ¿A quién no? tirarse al chileno, Claro. y comenzó, digamos, un tiroteo, y ese tiroteo produjo Ya desencadenó todo. Desencadenó todo Claro. el combate. Exacto. Qué fuerte, qué fuerte. Sí. Bueno, ahora, de hecho ya comentamos la vez anterior todo lo que fue la batalla. Me gustaría pasar al salón como para ir viendo encantado. unos pequeños ya... Bueno, los quiero invitar con Resto. mucho gusto a que conozcan la sala Miraflores en primer lugar, que es verdaderamente un homenaje a aquellos bravos civiles que conformaron la reserva y que enfrentaron a un invasor que nos superaba largamente en muchas cosas, en preparación, en armamento, en logística, pero creo que nunca llegaron a superarnos ni en valor ni en el amor a la patria por dar la vida, por defender este suelo sagrado. ¿Qué es lo que nos sobra? Vamos Por favor, a chequear un poco los detalles de esta sala. Vámonos, los invito a Claro. todos, por favor, de arriba. ¿Y esto acá es la estación más o menos la réplica exacta o han hecho ahí...? No, bueno, alguna variedad, como por ejemplo la mampara de vidrio que tenemos acá al frente, ¿no? Originalmente no existía. Ajá. Pero acá podemos ver a mi derecha, Pepe, los cuadros o las fotografías, mejor dicho, Ajá. de lo que era la estación del tren de Miraflores el día de la batalla de Miraflores. Ah, correcto, ya esa la puedes veremos. comparar con la actual edificación, ¿no? Claro, ahí están las fotos de lo que era la... Y abajo tienes la maqueta que fue presentada por el alcalde Andrade, cuando, como te digo, se encontraron los planos originales en el Archivo de la Nación de lo que era la estación del tren. ¿Y estos cañoncitos? Estos cañones son peruanos. Estos cañones fueron comprados cuando perdemos la independencia y el Huáscar. El presidente Prado encargó a sus agentes en Europa la compra de 12 cañones de campaña y 12 cañones de montaña. Ah, interesante. Lamentablemente estos cañones fueron embarcados en Alemania, en Hamburgo, y llegaron al puerto de Buenos Aires, Argentina, y ahí no pudieron ser transbordados y traídos al Callao, porque los espías chilenos y los ingleses bloquearon hasta en 2 oportunidades el embarque de estos cañones. O sea, llegaron al Perú el año 1884, cuando ya era presidente el presidente Cáceres, el gobierno de Reconstrucción Nacional, y no intervinieron en la guerra. Correcto. Los cañones que usaron los peruanos acá en Miraflores fueron cañones hechizos, ¿no? Fueron cañones hechos en Lima por 2 ingenieros, ¿no? John White y Juan Grieve, que tomaron de modelo un cañón. Estos cañones son cañones crudos,
Sí. que era el que usaba el ejército chileno. Eran cañones alemanes, eran lo más moderno de la época, sí. ¿no? Y los chilenos lo tenían en cantidades de 80 cañones, ¿no? Eran obuses en realidad. Obús significa que puede hacer tiro curvo o tiro directo. Entonces, para la época, estos cañones que usaron los chilenos eran sumamente modernos. Y los peruanos, ¿no? En la característica de la innovación, ante las limitaciones presupuestales, ante la falta de previsión, emplearon, ¿no? Por medio del ministro de Economía Quimper, ¿no? Dispuso que este señor John White, un ingeniero norteamericano, y el señor Juan Grieve, que es su nieto, ha hecho un muy buen libro de artillería de campaña del año de la guerra del 79, artillería naval y militar, ¿no? Hicieron pues estos cañones que estuvieron a cargo de la defensa de Miraflores. Fueron 32 cañones Grieve que rechazaron en la medida de lo posible, con las limitaciones de munición, ¿no? Rechazaron el ataque chileno. Los chilenos se van a llevar estos cañones, van a irse a Chile y van a participar, ¿no? En la guerra civil de 1891. Van a causar mayor cantidad de bajas en esa guerra civil, ¿no? Que en la defensa de Miraflores. Bueno, diseñados para... Se llevaron material peruano. Qué bonitas estas salas. Aquí es acá a la derecha, ¿verdad? Sí, los quiero invitar, yo, Pepe, comandante Guevara, a conocer la sala Miraflores. Como les digo, esta sala es un homenaje a aquellos civiles que conformaron básicamente los regimientos de reserva. El regimiento en especial el número 4, que estuvo ubicado acá en el reducto número 2. Por aquí, por favor, quiero que aprecien en primer lugar algunas de las fotografías de aquellos valerosos peruanos que, como les digo, eran civiles, ¿no? Ustedes lo ven acá en uniformes, ¿no? Con uniformes militares, pero en realidad eran civiles que no tenían ninguna preparación militar de relieve. Por acá podemos apreciar, Pepe, la fotografía del que fue el jefe civil del reducto número 2, Ramón Ribeiro. Por acá lo tenemos. Acá está el que fue el jefe civil del reducto número 2, jefe del regimiento número 4. Y al costado tenemos la fotografía del coronel Andrés Avelino Cáceres, jefe militar del reducto número 1 y del reducto número 2. Todos los demás personajes que tú puedes apreciar acá en las fotografías, algunos de los cuales, por ejemplo, tienen ahora algunas de las calles miraflorinas, tienen los nombres de estos valerosos héroes de la patria que defendieron al Perú. ¿Y estos civiles? Civiles, todos civiles. Qué interesante. Por acá te quiero mostrar, y al comandante también, tenemos la maqueta de lo que fue la batalla de Miraflores. Cómo era la disposición de las tropas peruanas y los atacantes chilenos. Podemos apreciar cómo estaban distribuidos los reductos y los que intervinieron en batalla, ¿no? Que fueron el reducto número 1, pegado al malecón, a la quebrada. Atrás del reducto número 1 estaba la batería Alfonso Ugarte, donde estaban los grandes cañones peruanos, los cañones navales, los Babacer, los Dahlgren. Luego el reducto número 2, donde nos ubicamos actualmente. Entre el reducto número 1 y el reducto número 2 está la línea del tren, que venía desde Lima, pasaba por Miraflores, pasaba por Barranco y llegaba hasta Chorrillos. Luego tenemos el reducto número 3, ubicado, como ya lo hemos mencionado, en el Parque Leoncio Prado. El reducto número 4, ubicado en el Parque Mariscal Castilla. Y el reducto número 5, ubicado en la Avenida Primavera, ¿no? Que fueron los 5 reductos peruanos que intervinieron en la batalla. Y por otro lado podemos ver todo el despliegue de la tropa chilena que venía de Chorrillos y de Barranco. Y el número, pues, como lo ha hecho el comandante Guevara, pues era de 3-1, ¿no? En cantidad de efectivos militares, ¿no? Por acá en la bahía de Miraflores podemos apreciar los navíos chilenos que ya estaban en la bahía, que tienen una participación durante la batalla, pero después, dada la proximidad de las tropas, o sea, había más posibilidades que mataran más chilenos que peruanos, ¿no? Por eso que la intervención de la Armada chilena en la batalla de Miraflores fue, digamos, limitada. Y por otro lado también, como la batería Alfonso Ugarte, los grandes cañones navales peruanos tenían una doble función, ¿no? Atacar al enemigo que venía por tierra, pero también contestar el fuego de la artillería chilena. Hay un dato en el momento del inicio de la batalla, por los tiros que se dan, ¿no? A Cáceres lo agarra instalando un cañón de la Unión. O sea, Cáceres en ese momento estaba viendo la instalación de un cañón de la corveta Unión que había venido desde el Callao.
para graficar el nivel de improvisación Claro. del momento, ¿no? Es importante ver que incluso los barcos, los buques peruanos, ¿no?, se tuvieron que desarmar para acudir a la defensa de la batería Alfonso Ugarte, que bien lo menciona Rafael. Yo quisiera que el comandante Guevara nos contara un detalle que es muy poco conocido, que es la participación que tuvo el tren que estaba artillado, que como podemos ver en el cuadro acá de Edna Velarde, el tren se ubica entre el reducto número 1 y el reducto número 2. Acá a mi derecha puede ver el tren. Yo quisiera que el comandante Guevara nos cuente un poco de cuál fue la participación del tren artillado. Ese es un tren artillado, ¿no?, que está a cargo del capitán de fragata Leandro Mariate. Va a llevar cañones y ametralladoras. Este tren es el que va a salvar al coronel Cáceres del repliegue de San Juan. Este tren iba hasta Chorrillos, iba de Lima a Chorrillos, y en el repliegue de San Juan a las 9 de la mañana, Cáceres va a tratar de, bueno, los chilenos lo van a rodear, y Cáceres va a tratar de salir del rodeo chileno, y justo va a aparecer el tren al mando del comandante Mariátegui, ¿no?, que con su fuego de cañones y de ametralladoras causó terror, ¿no? O sea, fue sorpresivo la aparición del tren blindado, Claro. que en realidad era un tren que era el que cubría la línea, pero que el CIMA de la época, los servicios industriales de la Marina, que Claro. en esa época era la factoría Bellavista, ¿no?, acondicionó cañones y ametralladoras y fusileros de guarnición de Marina, que eran los marinos de guerra que se subieron al tren a pelear, y que bien está graficado en esta hermosa obra de nuestra gran pintora nacional, Edna Velarde, ¿no?, una hija de la patria, que fue alumna de Pons Muso, ¿no?, uno de los más grandes historiadores peruanos, y que nos ha otorgado para la eternidad y la posteridad de todas las generaciones peruanas el conocimiento gráfico de lo que pasó. Y es importante saber nuestra historia, para no volver a cometer los errores del pasado. Sí. Un detalle adicional de la autora del cuadro de Edna Velarde es que ustedes pueden apreciar acá hacia el lado derecho superior, está pintado los blindados, los navíos chilenos, pero en realidad ahí pinta 4 buques, ¿no? Y en realidad eran 5. Lo que pasa es que la autora, digamos, lo confiesa posteriormente, dijo que le dio mucha pena pintar el Huáscar, ya con bandera chilena, por eso no lo pinta. Que para nosotros ya no es el Huáscar, es cualquier Claro, ya no. amasijo de metal que flota, porque se baja el último tripulante peruano y ya deja de llamarse Huáscar. Por acá tenemos un detalle también importante. Ustedes ven aquí una carreta que tiene a unos, digamos, unos soldados que están bajando pertrechos o cajas. Ajá. Y alrededor tenemos como una especie, como si fueran leños que estuvieran por prenderse, como unas fogatas, ¿no? Sí, sí. Esos eran las municiones peruanas. El tema era de que había, y si el comandante me corrige, hasta 7 u 8 diversos tipos de armamento, de fusiles y de rifles, y las municiones que estaban ahí eran diversas. Eso hasta ¿no? ahora, ¿no? Y lo que ocurría probablemente era, por decir, John o yo estábamos, o el comandante, estábamos ubicados en el reducto 2, combatiendo, disparando, y en algún momento se nos acababan las municiones y gritábamos en pleno fragor del combate, municiones, balas, municiones, y alguno de los chicos del Colegio Guadalupe corría a retaguardia a coger las municiones, Claro. llegaba a nuestra posición y nos entregaba, ¿no? Pero lo que nos daba probablemente No era del mismo correspondía al calibre del arma que del tenía. arma que teníamos. Guau, claro. Se manejaron 11 calibres. 11. Imagínate que hubieron Remington egipcios. Oh, Remington egipcios que fueron donados por Costa Rica. Costa Rica tenía una deuda con el Perú. En la época de Ramón Castilla, 30 años antes, Castilla apoyó a los países centroamericanos de las incursiones de un pirata norteamericano, ¿no? Y el espíritu panamericanista de Castilla hace de que mande fusiles, ¿no? Incluso estuvo en conversaciones con Benito Juárez en México por medio de Corpancho ante la invasión francesa. Después ya va a venir el combate naval del Callao con los españoles, Claro. que Castilla fue previsor y por eso que compró la época de oro de la Marina, de la Armada peruana. La época en donde fuimos, la 4 Alianza, aliados con Chile, ¿no? Fuimos a Aptao a defender Chile. Sin embargo, los españoles bombardearon Valparaíso y de ahí vinieron a bombardear el Callao, ¿no? De ahí surge el sol de la navegación peruana y la estrella de navegación chilena, porque usaban la jareta española. Entonces vienen las tradiciones navales, claro, que se ven su uniforme y que fuimos aliados antes de la Guerra del Pacífico. Ya después vienen los intereses, claro, ¿no? sí, ya. Que desencadena esta guerra y que estamos en el altar de la patria. Para mí es muy emocionante estar, yo estoy por primera vez acá, ¿no? Qué Gracias curioso. a ustedes, gracias a Pepe, a John,
a veteranos, ¿no? Y de haber conocido a Rafael, ¿no? Que es un lujo, ¿no? La municipalidad de Miraflores, luego Miraflorino, ¿no? Infante Marina, ¿no? Chalaco de corazón, ¿no? Estar acá para mí, claro, un lujo. A ver, Rafael, esos cuadros de aquí. Mira, primero quiero enseñarles a las un armas, poco, como ya que estamos hablando de las armas. armamento. Acá tenemos un poco, digamos, de la diversidad de armamento que se utilizó durante la batalla de Miraflores por los diversos regimientos de reserva y también por los restos del ejército de línea. Ajá. O por algunas unidades navales, como por ejemplo el regimiento o guarnición de marina, ¿no? Las que tengo acá a mi derecha, a mi izquierda, perdón, son armamentos peruanos, los 4, estos de aquí, son armas diversas. El número 3 de arriba hacia abajo era el Peabody Martini que utilizaba la reserva, que para la época era un arma antigua, ya para la época de la batalla era un arma vieja. La de arriba probablemente podía ser un arma de cacería, digamos, había un regimiento número 8 de la reserva que eran hacendados, chacreros que tenían fundos y que cogían el arma que usaban normalmente para irse a cazar, ¿no? Entonces era un arma de cacería. Y por el otro lado tengo también armas peruanas, las dos, la primera y la de abajo son peruanas, las dos del medio son chilenas, un Comblain y un fusil Gras, que para la época eran de última generación. Y adicionalmente, como creo que lo ha mencionado el comandante Guevara muy bien, los armeros chilenos hicieron algo muy importante, uniformizaron la recámara. Que vale decir que cualquier munición le hacía a uno o al otro indistintamente. Claro. Lo siguiente que hay que mencionar es que, por ejemplo, un fusilero del ejército chileno de línea, con cualquiera de los dos, uno bueno, podía hacer de 7 a 8 disparos por minuto. Abrir la recámara, colocar la bala, cerrar la recámara, apuntar y disparar. 8 disparos por minuto. Y podía matar a un peruano a 700 metros. ¿Tanto así? ¡Wow! Sí. Mientras que un peruano, digamos, con el mejor que tuviéramos en el momento. El más pintado. Uno del ejército de línea peruano, un militar con formación, con experiencia, podía realizar de 5 a 6 disparos en un minuto, pero tenía que tenerlo al chileno por lo menos a 200 metros para poder hacer blanco, ¿no? Pequeño gran detalle. Entonces había una potencia de fuego en armamento. La última adquisición que se realiza de fusiles peruanos previo a la guerra, en 1870, Francisco Bolognesi, es el que compra los fusiles, ¿no? Bien dicho como Chasepot, ¿no? Chasepot, exactamente. Era un fusil, ¿no? Antiguo, ¿no? Los modernos eran el Comblain y el Gras, que nos pusimos a hacer cola, porque los chilenos compraron antes que nosotros y Brasil. Nosotros estuvimos terceros en la cola, pero ya en menor cantidad, pues ya estábamos en una situación económica importante. Una vez que se desata la guerra, ya no nos venden armamento. Claro. Por acá tenemos también algunos sables y espadas de oficiales peruanos. Estos son espadas y sables de batalla, o sea, con los cuales los oficiales peruanos combatían. Los oficiales combatían con espada o sable y con pistola. Y digamos la tropa regular o los reservistas combatían con fusiles, ¿no? con armas largas. Algo que quiero mostrarles aquí al comandante que nos visita y nos engalana acá la noche por primera vez es el cuadro, el tercer reducto, el cuadro famoso del autor peruano Juan Lepiani, ¿no? Ustedes pueden apreciar este cuadro, la verdad que es como testimonial, es como si fuera una foto tomada al momento del mismo fragor del combate. Ustedes pueden apreciar que hay algunos soldados peruanos que tienen pantalón rojo y polaca azul. Esos eran los restos del ejército regular peruano. Y los que están uniformados todos de azul eran los reservistas, los civiles. Pero, comandante, yo quiero que aprecie usted el cuadro con cierto detenimiento y vea ciertas situaciones, por ejemplo aquí, ¿no? Que se reflejan en el cuadro. Un oficial del ejército regular, un soldado del ejército de línea, este es un reservista. Por acá también tenemos otra situación, un reservista con un oficial o con un miembro del ejército regular peruano. Aquí también tenemos una situación entre un reservista que estaba ocurriendo en pleno fragor del combate, en pleno fragor de la batalla. Como parece que nos ocurre siempre a los peruanos, estábamos discutiendo entre nosotros, ¿no? Había un poco ese reclamo de los reservistas, o mejor dicho, los del ejército regular o el ejército de línea, diciéndole a los reservistas: muchachos, ¿ustedes qué hacen acá? Si ustedes de este tema no conocen pues mucho, ¿no? Y probablemente los reservistas contestándoles:
Bueno, muchachos, estamos aquí porque ustedes hace 2 días en San Juan no hicieron un buen trabajo, ¿no? Claro. Aquí tenemos, por ejemplo, este personaje de aquí, que es el jefe civil del reducto número 3, el señor Narciso de la Colina, que lo vemos con los brazos alzados como en una actitud de... pareciera que estuviera arengando, digamos, a la tropa que está combatiendo acá en este punto de defensa, pero en realidad lo que está haciendo estaba llamando a aquellos peruanos que estaban en el reducto número 6, número 7, número 8. Los estaba llamando para que se unan al combate, ¿no? Acá tenemos otro personaje que es retratado por Lepiani, que es este chico, ayudante del regimiento número 6, en el reducto número 3, un corneta. Era el niño héroe Manuel Bonilla, ¿no? Que en algún momento determinado de la batalla, cuando ve caer a su jefe, a Narciso, inmediatamente suelta la corneta, coge uno de los fusiles de alguno de los heridos o de los muertos y se arrima al muro y combate, ¿no? Hasta que finalmente también es abatido y muere en batalla. ¿Qué edad tenía el niño héroe? 15 años. Ahora, perdón, a lo último, puedes ver la cantidad de regimientos de reserva, digamos chilenos, que están a la espera. Como bien lo ha mencionado el comandante Guevara, y yo le pediría que un poco nos amplíe, era la manera que tenía el general chileno, cómo atacaba, cómo él, digamos, disponía el ataque. El general Baquedano, que estaba a cargo de las tropas chilenas y que era el vencedor de Tacna, de Arica, ¿no? De San Juan, y en este caso de Miraflores, atacaba por líneas interiores, ¿no? Generalmente lanzaba sus tropas de infantería directamente hacia el enemigo, o sea, hacía un ataque directo, ¿no? Frontal central, ¿no? Uno de los ataques frontales, ¿no? Previamente, el 9 de enero, habían hecho una finta en Ate, o sea, habían llevado una caballería como que iban a desbordar por el este, pero en realidad vinieron por el oeste, ¿no? O sea, vinieron desde el sur, pero pegados a mar, como podemos ver el mar Rosolar. Uno de los más entendidos historiadores peruanos que ha descrito la batalla de Miraflores es el comandante Jorge Ortiz Otero, ¿no? Es sumamente importante los apuntes que él hace sobre el guarnición de Marina. El guarnición de Marina estuvo en el reducto número 2, acá en el reducto número 3 estuvo Narciso de la Colina, quien, como bien lo ha dicho Rafael, era un abogado. Narciso de la Colina va a fallecer en este momento, que está llamando a las tropas que estaban en los reductos del este para que vinieran a apoyar, dado que todo el ataque estaba concentrado en el oeste, ¿no? Su segundo jefe va a ser Natalio Sánchez, que es otro abogado. Este era el reducto de los abogados, porque como bien lo ha dicho Rafael, cada reducto era temático. Entonces, Narciso de la Colina y Natalio Sánchez son nombres de batallones que actualmente están en el BRAE, ¿no? Con el ejército del Perú. Qué interesante. ¿No? Y que mantienen el espíritu de lucha. Qué interesante. Por acá les quería mostrar, digamos, algunas pistolas de oficiales peruanos, y quiero que ustedes las aprecien, revólveres y pistolas. Como he repetido, los oficiales combatían con espada o sable y con pistola, ¿no? Pero, John, por favor, ¿son iguales? Claro. A la vista, ¿Son iguales? Ninguna. Ninguna, ¿no? Entonces cada una de estas pistolas tenía una munición específica también. Otro calibre. Era un calibre diferente. Aquí tenemos una bayoneta peruana que encontramos acá en Reducto, que podían ser, habían algunas bayonetas que eran llamadas de cubo y otras que podían ser colocadas también. Ambas podían ser colocadas sobre la punta de algunos rifles o ¿cómo se dice? Rifles o... que podían ser colocadas, digamos, para combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Claro. Pero por acá, comandante, quiero que vea, tenemos una bayoneta chilena. No nos confundamos un poco por la longitud, porque esta bayoneta está rota, digamos, ¿no? Pero hay una diferencia muy puntual en cuanto a la bayoneta chilena y la bayoneta peruana, que es, ustedes conocen mucho, digamos, le gustará comerse el famoso chocolate triángulo de Donofrio, ¿no? El triángulo, el chocolate triángulo. Los filos de esta bayoneta y el grosor era filo por 3 caras. Entonces, mientras que la bayoneta peruana, podíamos en un combate cuerpo a cuerpo, yo te podía herir, era una herida limpia, no comprometía de repente, si no te cogía un órgano interno, podías librarla, ¿no? Pero con esa bayoneta chilena no había manera de que la libres, porque te destrozaba todos los órganos internos. Esta bayoneta chilena, que era de origen francés, fue prohibida antes de la Primera Guerra Mundial. O sea, ya en Europa, en la Primera Guerra Mundial, ya no se pudo utilizar esta arma.
Por acá tenemos algunas fotografías también de algunos que participan en los regimientos de reserva. Y tenemos, por ejemplo, acá algo curioso, que bueno, hemos logrado identificar que este personaje de aquí, que podemos ver acá en la fotografía, que ahí aparentemente la leyenda del cuadro dice que es un soldado peruano, músico, es en realidad un soldado chileno. Y tiene identificado acá, inclusive en la manga, el regimiento ese, el regimiento Santiago. Entonces, pero mírenle un poco la fisonomía, ¿no? Y la altura de este personaje también, ¿no? Probablemente 1,90 m, rasgos diría un poco andinos, ¿no? Pero era un soldado chileno, no era peruano. Los demás que sí tenemos acá en la fotografía sí son, digamos, personajes civiles también, ¿no? Que como les digo, estuvieron integrando los regimientos de la reserva. Bueno, él llevó almirante, el Mason, ¿no? Ahora sí queremos ir a los cuadros que quiero que por favor... Carrera meteórica y alférez al contra. Los cuadros de Edna Velarde, que son los que de alguna manera nos cuentan lo que ocurrió en el balneario de Chorrillos luego de la batalla, ¿no? Cuando los chilenos ingresan al balneario de Chorrillos. Por favor, comandante. Cuadros de Edna Velarde, los tres. Edna Velarde es una pintora, ¿no? Que muy amante de la historia, ¿no? De la historia nacional. Ella a lo largo de su carrera, estudia en Bellas Artes, ¿no? En Lima, en Perú, y a lo largo de su carrera pinta la época de la independencia, prácticamente pinta toda la historia del Perú, ¿no? Lamentablemente ya no está con nosotros, pero su legado está en el corazón de cada peruano. Estas imágenes simplemente sirven para la reflexión, para evitar, ¿no? Que esto se vuelva a repetir. Esto nunca más debe volver a pasar. Ya han pasado 140 años, ya es un recuerdo, ¿no? Y no debe volver a suceder que haya una imprevisión, que la corrupción nos gane, que compremos armamento que no sirve, ¿no? Entonces, todo eso es importante para que las imágenes que nos legó Edna Velarde simplemente no nos vuelva a suceder. Impresionantes estas... Este cuadro en particular muestra lo que ocurre luego de que los chilenos ingresan al balneario de Chorrillos. Como ya lo se ha sido mencionado muy bien, era el balneario de moda del Pacífico, ¿no? En ese momento. Y los chilenos entran al balneario, primero vienen los robos, los saqueos, luego no respetan a damas ni a niñas, pero se producen las violaciones y posteriormente comienzan a incendiar el balneario, ¿no? En el balneario de Chorrillos había una compañía de bomberos italiana y muchos de estos bomberos italianos, al ver los incendios que se estaban produciendo en Chorrillos, salen a apagar los incendios. 13 bomberos italianos fueron ultimados, los que tuvieron mejor suerte fueron fusilados en el malecón de Chorrillos y los que no tuvieron mucha suerte fueron repasados o se les cortó el cuello. Wow. Cuando de alguna manera luego se le piden explicaciones a Baqueano por esto, porque habían observadores, ¿no es cierto? Habían observadores, estaban los franceses, estaban americanos, entonces de alguna manera estas noticias trascienden y llegan a oídos de los observadores y le preguntan al general Baqueano qué ocurrió, y él como respuesta dijo, no, lo que pasa es que fueron confundidos porque portaban uniformes. Los bomberos estaban uniformados y sí, claro, portaban hachas. Si nosotros vemos ahora en la actualidad un camión de bomberos cuenta con un hacha porque es el arma de trabajo de cualquier bombero, claro, ¿no? Entonces muchos de los bomberos, como digo, de la colonia italiana, eso trajo como consecuencia también que muchos primos, hermanos, compatriotas, paisanos de estos italianos, enterados de lo ocurrido en Chorrillos, se unieron a los regimientos de reserva peruanos y combatieron en algunos de los reductos también. Interesante, muy interesante. La historia es riquísima, uno se pierde esos pequeños detalles. Bueno, en el colegio le enseñan así un plumazo la batalla de San Juan, Miraflores en 2 días, pero esto da para estudiar un montón. No sé si quisieran ir a conocer la otra sala o la sala de la bandera, ustedes me dirán lo que gustan. Claro, la de la bandera. Bueno, hacemos un paseo rápido porque nos está ganando el tiempo y ya la gente quiere ver a Beta Bartés, a la nueva, que no va a pasar nada porque todo va a ser igualito, pero bueno, pues vamos a darles una idea de esta sala Cáceres que también es muy bonita. ¿Cómo no? Acá tenemos la sala Cáceres, que es un homenaje a aquel jefe militar que
No obstante que salió herido de la batalla de Miraflores, Cáceres es retirado por sus ayudantes, recibe unos primeros auxilios en lo que vendría a ser, me parece, el Paseo Colón en el centro de Lima, y luego, como sabían que los chilenos lo iban a ir a buscar a su casa, es llevado por sus ayudantes y escondido en lo que vendría a ser el convento de los jesuitas en Lima, donde está la iglesia de San Pedro, donde está actualmente la Biblioteca Nacional. Ahí quedaba también el primer local del Colegio de la Inmaculada. Ah, claro, ahí, claro. ¿En la Colmena? No la Colmena, sino digamos atrás. lo que venía a ser la iglesia de San Pedro, había un colegio de San Pablo, había un colegio de los jesuitas. Y ahí es escondido Cáceres, digamos, en la celda del padre prior o el padre, el abad de la... Claro. Y es escondido y Cáceres se recupera de sus heridas, más o menos más de un mes, cuando luego sale de ahí y ya inicia la campaña de la resistencia en la sierra, ¿no? Acá tenemos cuadros que muestran a los padres de Andrés Avelino Cáceres, luego tenemos a su esposa Antonia Moreno, tenemos a su hermano Juan, muerto heroicamente en la batalla de Tarapacá, tenemos a sus hijas, ¿no? Siendo la que más destaca de la familia Cáceres, Soyla Aurora, que es pionera de la corriente feminista en el Perú, junto con Flora Tristán, aboga mucho por el tema de las trabajadoras, aboga por el voto femenino, bueno, como dicen, le venía de sangre, pues, ¿no? Claro. Ese liderazgo era directamente de su padre, ¿no? En el ADN estaba. Por otro lado, tenemos acá en la vitrina de aquí objetos personales de la familia Cáceres, pero ya son todos posteriores a la guerra, ¿no? Claro. O sea, digamos, estos son álbumes de fotografías, obsequios que recibe, álbumes familiares, ya con un Cáceres, recordemos que Cáceres muere en el siglo XX, ¿no? Entonces lo que tenemos por acá todo es ya de la familia, ¿no? Acá tenemos un cuadro del que fue presidente peruano Ramón Castilla, tarapaqueño. Está aquí porque Castilla es uno de los que les comienza a dar los ascensos militares a Cáceres. Claro. ¿No? Cáceres es captado en Ayacucho, en una guerra civil que libra Castilla contra Vivanco, ¿no? Y Cáceres siente admiración por Castilla y lo va a acompañar en esa lucha. En esa lucha Cáceres va a sufrir una herida grave, ¿no? En el ojo izquierdo. Va a ser enviado a Francia para su recuperación y también se preparó militarmente, era un militar profesional, ¿no? La mayoría de militares en el siglo XIX eran de tipo político, ¿no? Y ese era un problema porque se vio la diferencia de oficiales de guerra completamente profesionales versus oficiales que no necesariamente desarrollaban muy bien su carrera. Ramón Castilla va a ser 2 veces presidente constitucional, va a ser el presidente que armó a la Armada peruana como nunca en la vida, fue una de las armadas más poderosas del mundo, nos compró el buque a vapor, el VAP Rímac, instaló la navegación, le decían el Nelson del Pacífico, sus detractores, era un oficial de caballería muy ligado a la logística y es el que va a enviarlo a Francisco Bolognesi a comprar los cañones que defendieron el Callao en la época de la guerra con los españoles y en la defensa de Lima, en la campaña de Lima por parte de los chilenos. Por acá tenemos un cuadro que quiero conversar con usted, comandante, que es la única victoria peruana en la campaña del sur, la batalla de Tarapacá. No sé usted, pero yo en alguna oportunidad que he conversado con algunos historiadores o algunos colegas, yo digo lo que siento y yo digo que fue una victoria pírrica, sin mayor relevancia para el tema de la guerra, ¿no? Nosotros logramos vencer en Tarapacá, logramos 2 hechos muy importantes conseguimos, que fueron los siguientes. A partir de ese momento el regimiento Cepita de Cáceres pasó a ser el regimiento mejor armado del Perú, porque conseguimos, los chilenos en la retirada soltaron las armas, los Comblain y los Gras, los tiraron, salieron desbandados. Entonces a partir de ese momento el regimiento Cepita cogió esas armas y teníamos igual potencia de fuego que los chilenos. Era el único regimiento peruano que tenía igual armamento que el chileno. Pero por otro lado logramos capturar 6 cañones Krupp, como los que hemos visto en la sala, que tenemos en el primer piso, 6 cañones chilenos. Pero lamentablemente no teníamos ni una mula, ni un caballo, no teníamos cómo llevarnos esos cañones. Y lo único que quedó fue enterrarlos. Lamentablemente los chilenos regresaron a los 2 días, los desenterraron y se los llevaron. Pero pasó algo más todavía, que fue, digamos, cuando hubo la batalla del Alto de la Alianza, única batalla donde combaten bolivianos y peruanos,
el ejército, muchos de los regimientos peruanos y subleones salieron desbandados, soltaron el armamento y salieron corriendo. Y el ejército chileno, lo que hizo la caballería chilena fue descansar a sus jinetes, abrevar a los caballos, y luego de 50 minutos salieron en persecución de estos indefensos, porque ya no estaban armados, y hubo una carnicería, porque fueron ultimados a sablazos. Si nosotros hubiéramos tenido caballería acá en Tarapacá, hubiéramos podido, como se dice, darles el vuelto. Otro hubiera sido la historia. Y como bien lo vemos en el cuadro, en verdad Tarapacá, el ejército peruano estaba en la hondonada, estaba por debajo. Y militarmente el que gana la altura prácticamente ya gana la batalla. Claro. Entonces acá lo que se tiene que ver, si bien es cierto, fue una batalla, como tú bien lo dices, pírrica, en el sentido de que no cambió la suerte de la guerra, pero demostró el valor del soldado peruano, del infante del Perú, ¿no? Entonces esto queda bien claro, que subieron, vencieron en la única batalla donde estuvimos 1-1. La única batalla donde estuvimos en igual cantidad, ¿no? Eso está claro. Un triunfo rotundo del ejército del Perú en su infantería, dado que no tuvo ni caballería ni artillería. Acá está Bolognesi, está Consugarte, están todos esos valientes que luego se van a replegar y van a estar en Tacna y en Arica. En Arica. Por acá tenemos en esta vivienda de aquí prendas originales que le correspondieron al mariscal. Este uniforme que tenemos acá a mi izquierda, la polaca, el pantalón, el kepí napoleónico que está abajo, las charreteras, fueron el uniforme que él usó cuando le pintaron el cuadro que tenemos allá, que es cuando el presidente Leguía le otorga el grado de mariscal, ¿no? Gran mariscal del Perú, Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Cuentamos con todas las prendas aquí, lo único que no tengo en mi poder es el bastón de mariscal, que lo tiene en su poder el ejército, pero todo lo demás se obra acá en las vitrinas de... Y por último tenemos este cuadro de acá, que digamos es la retirada de Huamachuco. Cáceres sale prácticamente, es perseguido por los chilenos que no lo pueden capturar. También gracias al gran caballo que tenía, ¿no? El legendario... El elegante. Elegante. Pero en la retirada Cáceres se encuentra con una persona, con un personaje, un oficial joven, oficial peruano que había sido herido en la batalla de Huamachuco, que era Leoncio Prado, hijo natural del presidente del Perú en aquel momento, Prado, que como todos sabemos, bueno, en plena época más crítica de la guerra con Chile, tomó la decisión de tomar un barco y dejar el país y dejar encargado de la presidencia al vicepresidente, que claro fue al que le dieron el golpe de Estado Piero Lalo de Roca, ¿no? Claro. Pero no sé si ustedes de repente han escuchado aquella historia que dice que Leoncio Prado es capturado por los chilenos Con la taza de café. y el famoso fusilamiento con la taza, yo voy a dar la orden porque dice que Pradito era masón y el oficial chileno también, y que lloraba el oficial chileno y los chilenos lloraban y dijeron, bueno, ok, le vamos a fusilar cuando tú lo indiques, ¿no? Claro, y la tacita que da Y la golpecitos tacita con va a la... hacer golpe. Bueno, con la al parecer, cucharita. y todo indicaría que eso es una fábula creada por los chilenos cuando se enteraron que habían matado al hijo del presidente del Perú. Entonces, de alguna manera quisieron Endulzar un poco el momento, claro. Pero bueno, sea de esa manera o sea de otra, lo que nadie le va a quitar a Prado, que era un valiente, un hombre que luchó por su patria, había sido hecho prisionero, llevado a Chile, obligado, entre comillas, a firmar un papel que decía que no iba a volver a alzar las armas contra Chile, pero regresó al Perú y lo primero que hizo fue enrolarse en el ejército de Cáceres y conseguir combatiendo a Chile, ¿no? Leoncio Prado va a tener un hijo sin saber que tenía el hijo, ¿no? En Chancay. En Chancay, frente a la Covadonga va a cañonear y Leoncio Prado, va a estar en Chancay. Y va a ver la voladura de la Covadonga, que este lunes 13 de septiembre, ¿no? Se ha cumplió sido un un año más. aniversario más, ¿no? De esa gesta que nos lanza Juan Manuel Cuadros, el ingeniero que hacía la brigada torpedista, que también era parte de las fuerzas sutiles, con el teniente Decio Llague, ¿no? Precursor de los FOES, y de teniente coronel Pedro Ruiz Gay, ¿no? Entonces, ingenio del torpedo va a hundir a la Covadonga, que está ahorita en Chancay, en el fondo. En el fondo. En el caso de Cáceres, ¿no? Cáceres, Augusto B. Leguía, en ese cuadro le va a otorgar el grado de mariscal. Leguía va a ser el sargento Leguía acá en el reducto número 1, en la quebrada Armendáriz. Y en esta situación, uno de los ayudantes de Cáceres va a ser el teniente Pedro Padrón Arellano, mi bisabuelo, el padre de mi abuelo, ¿no? Tuvo mucho contacto con Cáceres en sus años finales en Ancón, donde
ya falleció por un infarto. Cáceres marca una historia y Leguía, ¿no?, va a nombrar a uno de los penúltimos mariscales del Perú que ha tenido nuestra patria, y con justo razón. Qué bonito. Quisiera invitarlos, bueno, si ustedes lo quieren conveniente, sí, para que conozcamos la sala que acá le decimos el Templo de la Bandera, que la tenemos acá en el museo, en el primer piso, por favor, acompáñenme. Y Grocio Prado, que también muere en Tacna, ¿no? Que también era hijo de él. Hijos naturales de presidente Prado. En algún reportaje he escuchado hace poco, creo que fue en YouTube, que hablaban que esta fue la batalla de los 4 presidentes, Claro, ¿no es cierto? claro. Son 4 presidentes: Guillermo Billinghurst, Augusto B. Leguía, Cáceres y Iglesias. Iglesia, claro. La batalla de los 4 presidentes. Estuvo toda la sociedad peruana enfrascada en la defensa de San Juan y Miraflores. Acá este es un altar de la patria, pero un altar de la patria que debemos recordar que la imprevisión, la corrupción, ¿no?, nos llevó a una situación tan difícil, Límite como esta, donde ¿no?, perdimos. pero también tenemos que tener en cuenta lo que dice Basadre: el Perú es más grande que sus problemas. Y ante los problemas actuales también lo vamos a pasar para adelante. Sin duda. Como hemos dicho, el reducto número 2 tuvo un jefe civil, que fue el coronel de la Reserva, Ramón Ribeiro. El coronel Ramón Ribeiro estuvo aquí, sale herido del reducto, pero logra llevarse algo muy valioso, que fue rescatar la bandera del regimiento Reserva número 4. Esa bandera estuvo por muchos años y por muchas generaciones en poder de la familia Ribeiro. En un momento determinado, la familia tomó la decisión de donar la bandera para que estuviera acá en el reducto número 2, que había sido donde le correspondía estar, ¿no? Entonces, esa bandera estuvo aquí. Lamentablemente, el estado en que se encontraba la bandera se había deteriorado mucho por la humedad, por el tiempo. Y con esta gestión que preside el alcalde Luis Molina Arles y con el gerente de cultura, señor Miguel Molinari, tomaron la decisión el año pasado de restaurar la bandera. Entonces se buscaron a los especialistas un poco, que habíamos tenido unas opiniones que nos dijeron que la bandera era irrecuperable, pero gracias a Dios pudimos dar con los especialistas que trabajaban textiles y se comenzó a hacer un trabajo que duró 4 meses, y les quiero mostrar cómo después de 4 meses hemos podido recuperar aquella gloriosa bandera que estuvo en campo de batalla un 15 de enero de 1881 acá en el reducto número 12. Por adelante, por favor. Acá tenemos algunas fotografías de cómo estaba el estado de conservación, cómo se encontraba la bandera y cómo comenzó y se inicia el trabajo de rescatar, de restaurar esta bandera, que, como les repito, ha sido un trabajo que ha demandado 4 meses de ardua labor, para que ustedes vean finalmente ahora cómo se encuentra. Como te digo, ahora hay muchos alumnos que lo están saludando. Después ahí se meten en la red para conversar con ellos. Sí. Comandante, por favor. Mi batallón fue el único de los 4 primeros batallones de reserva que se retiró formado hasta la Plaza de Armas. Allí se formaron poco después de las 8 de la noche. Éramos por todos 60 y tantos hombres. Y un detalle importante: habíamos salvado la bandera. Todavía conservo aquí en mi casa esa reliquia en torno a la cual cayeron tantos valientes. Relatos del doctor don Ramón Ribeiro, jefe de reducto número 2 y coronel del batallón número 4 del Ejército de Reserva de Lima, y que es el nombre de la calle de la puerta principal del reducto número 2. Qué orgullo, como miraflorino, ¿no?, de invitaciones al alcalde y a todos los alcaldes y peruanos de buen proceder, que en este altar de la patria nos otorgan a todos los peruanos el sentido de peruanidad, del valor de la sangre derramada por los 200 años de nuestra patria. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ese es el mensaje de este programa. Los felicito también a los veteranos de la Marina de Guerra, en nombre de Pepe Tudela, a John Mach, al señor Rafael Moreno de la municipalidad, que nos ha brindado esta noche, de verdad que una emoción enorme. Y saludos a los alumnos de la Escuela Nacional de Marina Mercante y la Universidad Privada del Norte. Que le están saludando, pero en cantidad. Muy buen trabajo de la restauración, porque hilo por hilo la han ido. Hemos colocado, no son 2 banderas por si acaso, lo que abajo es un espejo, para que se pueda apreciar el anverso y el reverso de la bandera. Y es una urna
Está en mejores condiciones la parte de abajo. Exacto, se ha conservado porque parece que estuvo doblado. Exacto. Podemos apreciar, no sé si la cámara lo puede captar, los ojales donde ensartaba la bandera con el asta bandera. Sí. Aquí están, ¿no? los ojales donde ensartaba la bandera. Y bueno, algunos dicen que había un abanderado que subió al parapeto del reducto número 2 y le llevaba con la bandera a los reservistas para darles, ¿cómo se dice? Valor. Motivarlos, Claro. ¿no? Ese abanderado cae, ¿no? Luego un segundo miembro del regimiento de reserva coge la bandera nuevamente y también es abatido. Y finalmente el Rivero recoge la bandera y entre la retirada y la salida del reducto coge la y recupera como trofeo de guerra de manos del enemigo. Realmente ver este tipo de cosas es impresionante y emociona, porque hay una vibra así, o sea, ver esta bandera por la cual han muerto muchos compatriotas es... El comandante Ortiz Otero, en su libro de apuntes sobre la batalla de Miraflores, nos dice que en la guarnición de Marina hay un marinero que toma un emblema chileno, que es el número 2, está en su libro. Este emblema lo tiene un doctor, la familia de un doctor, disculpen que no me acuerdo los apellidos, pero se anota. Vázquez de Velasco, el doctor Vázquez de Velasco, atiende a este marinero herido de muerte, que el marinero le dice, doctor, tome, esto por favor guárdelo, que se lo arrancamos al enemigo. A ese nivel de ataque tuvo la guarnición de Marina en la defensa de Miraflores. Y llegó a quitarle. Llegó a quitarle y está acá en Lima. Por acá también tenemos algunas otras fotografías del proceso de restauración de la bandera, para que vean ustedes un poco cómo estaba, cómo se encontraba y el trabajo de filigrana que se ha tenido que realizar para poder rescatarla. Extraordinario. Comandante, por favor. La bandera del batallón número 4, ¿no? Es el batallón que estuvo el 15 de enero con su bandera de guerra y que fue abordada por mujeres peruanas. Flameó orgullosa en este lugar y fue el símbolo del valor y arrojo de 400 compatriotas de toda edad, estudiantes, artesanos, comerciantes, empleados, médicos, bomberos que se enfrentaron en el reducto número 2 a miles de soldados enemigos y al bombardeo por mar y tierra. Tras varias horas de combate rodeados y adaptados a las municiones, los poco más de 70 sobrevivientes se retiraron en orden portando la bandera bicolor. La restauración de esta histórica y gloriosa bandera es un homenaje a la ciudad heroica de Miraflores, a los peruanos que combatieron en la última defensa de Lima y regaron con su sangre nuestro sagrado suelo. Luis Molina Arles, el alcalde, que yo lo felicito, en la Municipalidad de Miraflores. Dicho sea esto, el término de la batalla de Miraflores se da a las 6:30, en circunstancias que los sobrevivientes de guarnición de Marina recogen las municiones de sus compañeros caídos para poder disparar. Cuando los soldadesca chilena ve, porque se estaban yendo hacia los Chorrillos, Ya habían cruzado la quebrada. ya se estaban yendo, El Barranco ya. pero cuando ven de que no había fuego y que estaban recogiendo los peruanos munición, regresan y se acaba la batalla, ¿no? Y termina ese mensaje de amor por la tierra, que todas las clases sociales, marinos, militares, civiles, artesanos, médicos, bomberos, toda la sociedad peruana, en este altar de la patria, que es el reducto número 2, y que está en Miraflores, y que debe ser visitado, primera vez que vengo. Y la emoción es grande, no solamente por peruanos, sino también en chilenos. Y es comprensible porque es un altar de la patria para el Perú, y es una victoria chilena que se respeta en la historia de ambos países. Muchas gracias, Pepe, John, Sí. Rafael, Por favor, comandante. una gran emoción. Bueno, señor, Muy también emocionado. le agradecemos muchísimo. Gracias por su atención. Rafael también, te agradecemos muchísimo. Y ya nosotros, bueno, John, ya el siguiente jueves, espero que les haya gustado esta visita. Y el siguiente jueves hemos coordinado con los chicos los chicos les digo, pero son los de Arica No Se Rinde, que van a contar sus historias. Son unos veteranos que también la han sufrido, la han luchado y que los han visto por ahí en algunos videos que se han hecho virales, pero que estos chicos quieren contar su historia porque realmente es bastante importante que la conozcan, porque han sufrido también. Hay uno que ha perdido la pierna, hay otros que han perdido el ojo, luchando por la patria. Y eso también es importante, ¿no? Los muchachos del ejército se nos unen esta vez el día jueves. Y bueno, y ahí los espero, veteranos. Buenas noches.